Por la presentación y un saludo muy especial a todos los asistentes. Un saludo especial al doctor Javier Díaz, que no lo había visto más temprano. En el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que significa el reto que en la actualidad tiene la economía colombiana y cuál puede ser el papel que tengan las zonas francas y el régimen franco en la solución de esos retos que se le presentan a la economía. Hay algunas personas que han dicho, bueno, estamos enfrentando una gran crisis de balance de pagos o una potencial crisis de balance de pagos porque el precio del petróleo y el carbón se redujeron a la mitad y esos equivalen a 2/3 partes de nuestras exportaciones. Entonces, yo recordaba la época de los mediados de los años 60, cuando hubo la gran crisis de que el café era el 90% de nuestras exportaciones, caen los precios del café y llega y se encuentra en un momento dado el doctor Lleras con su equipo económico y la situación era la siguiente. Decían, nuestra posición de reservas netas, reservas internacionales netas del país es menos 100 millones de dólares y eso es contando la colección del Museo del Oro. Esa era la situación crítica que tenía el país en el año 65-66. Menos 100 millones de dólares, incluyendo la colección del Museo del Oro. Evidentemente, esa no es la situación actual. Hoy en día Colombia tiene reservas por 48.000 millones de dólares. Evidentemente, no tenemos que incluir la colección del museo, de la colección Botero ni de la colección del Museo del Oro para poder tener divisas para poder exportar. Pero de todas maneras sí es posiblemente un reto que en cierta manera es similar en cuanto que Colombia en el mediados de los 60, igual que ahora en este siglo, en este nuevo siglo, generamos una dependencia demasiado grande con relación a los productos básicos y los productos básicos tienen un ciclo que normalmente no es un ciclo de corto plazo. Hay quienes, por ejemplo, como José Antonio Campo, hablan de los superciclos de los productos básicos y que muy posiblemente los precios de los commodities, los precios de los productos minerales, agrícolas van a estar en niveles bajos durante posiblemente la próxima década. Entonces, ¿qué significa eso para Colombia? Hombre, pues como decía Bernard, hay una gran oportunidad en este momento para sustituir todas esas exportaciones de productos básicos por exportaciones de manufacturas, por exportaciones de servicios, por exportaciones de bienes agroindustriales como los que menciona también el doctor Bruce McMaster. Entonces, son oportunidades grandes. Entonces, en el día de hoy, alrededor de ese tema, quiero hablar desde el nuevo entorno económico colombiano, retos de comercio exterior y reindustrialización, que son fundamentalmente los temas que me han planteado tratar. Entonces, los objetivos de la presentación son 3: revisión de la situación y perspectivas macroeconómicas, evolución reciente del comercio exterior, para entenderlo bien, y los retos de inserción en las cadenas globales de valor y las metas de exportación como empuje a la reindustrialización colombiana. Ahora, cuando uno habla de reindustrialización, ustedes escuchaban al doctor McMaster, él no solamente está hablando de manufactura, claro, muy importante, pero también está hablando de agricultura moderna, también está hablando de servicios, de información, de contact centers, etcétera. Entonces, claramente tenemos que mirarlo esto de una manera más amplia. Entonces, empecemos con el primer tema del análisis del entorno económico. La caída en los precios de los productos básicos, de los commodities, ha venido acompañada de unos menores flujos de capital hacia los países emergentes. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los ingresos, los flujos de capitales hacia los países emergentes viene reduciéndose de manera muy importante, ya casi se vuelven negativos, seguramente van a ser negativos ya para cuando salga la información del segundo trimestre. Y por otra parte tenemos una caída muy importante en los precios de los productos agrícolas, los precios de metales preciosos como el oro, otros minerales como el cobre.
los precios de los energéticos eran los únicos que no habían caído hasta hace un año. ¿Y por qué no habían caído? Pues simplemente no habían caído por el problema de la tensión que se estaba presente en el Medio Oriente, con los problemas de Siria, los problemas de Libia. El proceso de negociación con Irán estaba en el momento más álgido. Pero en la medida en que ya la situación geopolítica allá se ha distensionado un poco y por otra parte hay una gran lucha geopolítica entre Irán y Arabia Saudita, toda la región está produciendo todo el petróleo que pueda y lo va a mantener produciendo. Entonces, lo más probable es que, digamos, la oferta petrolera se va a mantener en niveles históricamente elevados. La otra apuesta que había era, no, tranquilos, es que como los americanos estaban produciendo con el fracking y eso es costoso y el precio de equilibrio es $70, eso van a dejar de producir esos 3 millones de barriles adicionales que estaba produciendo la economía americana y vamos a tener una situación en la cual podemos de nuevo pensar en que eso se va a equilibrar el mercado del crudo. Y eso tampoco se ha dado. Los americanos se han probado algo, es que con la flexibilidad de su mercado laboral, con su capacidad de innovación tecnológica, redujeron ese precio de equilibrio del fracking de $70 a $50 y seguramente lo irán disminuyendo más. Entonces simplemente siguen produciendo. El mes pasado la producción de petróleo de Estados Unidos llegó a niveles récord, nunca había sido tan alta en su historia. Entonces de nuevo, pues vamos a tener que convivir con precios de petróleo más bajos y con precios en general de los commodities más bajos. Entonces, evidentemente, ninguno de nosotros quisiera ser presidente de Ecopetrol en este momento, ni en los próximos años. Bueno, entonces, esto condujo a una devaluación muy importante de la mayoría de las monedas de los países emergentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la mayor devaluación ha sido en Rusia, que es gran dependiente del petróleo, pero también las mayores devaluaciones en este último año se han observado en Colombia y en Brasil, pero no han sido nada despreciables, por ejemplo, las que tenemos en Chile y México. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando decimos que la tasa de cambio se devaluó y que tenemos una gran oportunidad de exportación, eso es cierto, hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Canadá. Pero, por otro lado, nosotros no somos los únicos que tenemos esa gran oportunidad, porque los chilenos, los brasileños, los rusos, los mexicanos, todos también han devaluado su moneda y están compitiendo en productos similares a nosotros. Entonces, si bien se nos facilita la vida en la competencia internacional por cuenta de esa devaluación, también vamos a tener, eso no significa que no vayamos a tener una competencia enconada por parte de muchos otros países que tienen el mismo problema. Perú dependía del cobre, Chile dependía del cobre, los amigos de brasileros estaban dependiendo de los productos agrícolas y a todos ellos se les bajó el precio y todos ellos han permitido una devaluación muy importante de su moneda para que realmente puedan reactivar, digamos, y equilibrar entonces sus balanzas de pago. Entonces, por eso es que es tan importante que pensemos que el reto, y como lo decía el presidente de la ANDI, doctor McMaster, el reto es de competitividad. No es una cuestión de que simplemente nos devaluamos y con eso va a ser la panacea y vamos a exportar toda suerte de productos al exterior, porque la competencia la vamos a tener al lado de la misma región. Ahora, obviamente, como hemos visto, esto se ha reflejado en una depreciación del peso gigantesca que nos implica que ya, digamos, incluso podemos pensar en que ya llegamos a unos niveles de sobrereacción de la tasa de cambio y que posiblemente estamos entrando en una etapa que vamos a estar devaluándonos, digamos, con mucha volatilidad alrededor de un promedio de 3.100, 3.200 posiblemente. Buena noticia que el Fed decidió, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido todavía postergar el aumento de tasas de interés. ¿Por qué eso es una buena noticia? Porque cuando aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, ¿qué pasa? Empiezan a traer capitales hacia allá. Entonces, capitales que antes podían ir hacia países emergentes se van a ir
hacia los Estados Unidos de nuevo. ¿Y por qué también se aumenta las tasas? Entonces, ¿cuál es la reacción típica de los bancos centrales de todo el mundo cuando el Fed sube sus tasas? También subirlas simultáneamente. Y un aumento de tasas en este momento en Colombia significativo podría probar ser bastante negativo para la actividad económica. Entonces, evidentemente lo que vamos a estar observando es un periodo de mucha volatilidad en la tasa de cambio. Yo le digo a todos los empresarios, amigos y clientes, les digo, hay que protegerse, hay que usar los derivativos, hay que usar los forwards, porque uno no se puede poner a especular a que si la próxima semana cuando me vengan los reintegros de las exportaciones, la tasa va a estar mejor o va a estar peor. En ese sentido, pienso que en este momento, si bien no pienso que va a haber una tendencia clara en la tasa de cambio, tenemos que ser cuidadosos porque la volatilidad sí va a ser bastante elevada. Entonces, obviamente, a pesar de esa devaluación tan grande, no hemos tenido una gran respuesta en los sectores transables de las exportaciones y se debe resaltar que todos los sectores básicamente han caído respecto a un año atrás. O sea, cuando miramos cómo ha sido el desempeño de la industria, pues negativo, incluso si le quitamos el tema de la refinería de Cartagena, pues tendremos un pequeño incremento en la industria, pero inferior al del año pasado. Y si miramos todos los sectores, incluso aquellos que estaban jalonando la economía, por ejemplo, el sector de la construcción. El sector de la construcción, que estaba creciendo el primer semestre del año pasado por encima del 11%, sigue creciendo muy bien, pero ya más o menos a la mitad del ritmo del año pasado, que es 6.7%. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a jalonar el crecimiento económico en Colombia en los próximos semestres y posiblemente los próximos 2-3 años? Evidentemente, claro, queremos mantener cierto dinamismo en el tema de la construcción de carreteras, el 4G, pero la verdad, el gran movimiento de tierra del 4G se va a empezar a dar el próximo año y los primeros pagos significativos se van a dar en el segundo semestre del próximo año. Entonces eso va a demorar, digamos, en realmente tener un impacto interesante. Y también hay que pensar en lo siguiente, para los que son inversionistas en el sector inmobiliario. Típicamente siempre que la tasa de cambio va así, la demanda por inmuebles empieza a bajar, porque la gente empieza a especular en dólares, empieza a querer tener más activos denominados en moneda extranjera. Entonces es un tema también que hay que manejar con cuidado. En el último trimestre también pues, se observa, digamos, esa misma tendencia. No voy a detenerme allí. No, allá ahora sí. Ahora, miren lo que ha sido el deterioro en la balanza comercial. Es que el deterioro en la balanza comercial es muy grande. O sea, lo que se deteriora en la balanza comercial, la línea negra son las exportaciones, el valor de exportaciones, que ha venido cayendo de niveles de 60 billones hasta niveles de, las últimas cifras que son a junio, tengo allí, es básicamente 47 billones, mientras las importaciones han reaccionado más lentamente a la baja. ¿Y por qué? Porque es normal, en este país tenemos una estructura de comercio internacional que es complementaria. Exportábamos petróleo, carbón, café, flores, bananos, unas pocas manufacturas, muy poquitas, y por el otro lado estamos importando maquinaria, equipo, bienes intermedios. Entonces no hay mucha sustituibilidad. O sea, cuando a mí en algunas juntas directivas dicen, no, es que todo lo importado nos está costando más, sustituyamos por producto nacional. Muchas veces no hay, simplemente no lo hay, ni hay la capacidad de producción. Entonces ahí hay unas oportunidades indudablemente, pero la elasticidad precio de la demanda, perdón, ese sí es un término muy de economistas, ¿no? pero la capacidad de reacción de las importaciones ante aumentos de precios es limitada. Infortunadamente reacciona más es a la actividad económica. Cuando cae la actividad económica, caen las importaciones, y eso es lo que le asusta a uno, que el mecanismo de ajuste de la economía se convierta por la vía de una reducción en la actividad económica y no simplemente por un incremento real de las exportaciones. Entonces, el reto que tenemos es gigantesco en esa materia. A las dificultades anteriores se le suman los requerimientos de recursos
que tiene el gobierno. Indudablemente el gobierno ha visto una reducción de sus ingresos por concepto de actividades petroleras, bien sea impuestos, dividendos de Ecopetrol, etcétera, por el orden de 15, 16 billones de pesos, o sea, cerca de 2 puntos del PIB. Y eso, si bien en este año ha podido incrementar un poco su déficit, lo que les presento en este cuadro son las necesidades fiscales que tiene el gobierno por encima de lo que le permite la regla fiscal. O sea, esto ya incorpora un déficit del orden del 3% o 3,5%. Y esto implica que si no hay una reforma estructural pronto, una reforma tributaria estructural que ayude a equilibrar, vamos a tener severos problemas. Y esos problemas ya, digamos, estamos en la lupa de los bancos internacionales. Obviamente le están dando toda la credibilidad y un espacio y un compás de espera a las autoridades colombianas para que manden las señales de solución a este tipo de problemas. Pero indudablemente, digamos, vamos a necesitar hacer una labor importante en estos tipos de ajuste fiscal. Esto evidentemente ha llevado a que se ajuste la economía de niveles que estaban muy altos en el 2011. Aquí por pura casualidad yo estaba director de Planeación Nacional, debe ser pura casualidad me imagino, pero bueno, 6,6%. Es mejor tener la casualidad a favor de uno que en contra de uno, de todas maneras. Entonces, pero claramente sí ha habido un ajuste muy grande y la idea es que es posible. El gobierno habla de un 3,3 este año, pero la verdad es que todo indica que más nos vamos a situar alrededor de un 2,8%, que esta es la estimación que tiene ANIF, que tiene Asobancaria, FEDesarrollo tiene 3%, o sea, estamos más o menos a ese nivel. ¿Es una tragedia? No, la verdad es que es increíble lo que llaman una palabra nueva, horrible, que se inventaron, que se llama resiliencia, que es la capacidad de una economía de aguantar golpes negativos, digamos, y de poder reaccionar positivamente ante esa situación. Entonces sí, indudablemente vamos a ver que como muchos otros países de América Latina, perdón, a ver dónde está ese cuadro. A ver, pasemos otra. Yo no sé si estoy pasando, me la están pasando allá. Claramente yo no la estoy pasando. Exacto. Entonces, lo que observamos es que, sin embargo, a pesar de esa caída, Colombia todavía presenta uno de los mejores crecimientos de la región y eso es positivo. O sea, hay que aceptar que tenemos un menor crecimiento, que hay que hacer una serie de ajustes, de reformas económicas para poder reaccionar ante eso, pero esto es un reto que tiene toda la región. Entonces, vemos que, por ejemplo, los de la Alianza Pacífico, Perú del orden de 3,8 crecerá, Chile 2,7 por debajo de nosotros, México 2,4, América Latina y el Caribe 0,9, todo lo que es América del Sur jalonado por Brasil está en -1 y nuestras señoras colegas allí de la frontera en Venezuela -7%. Entonces, fíjense muy bien una cosa, como bien decía en su presentación el presidente de la ANDI esta mañana, decía, mire, pero es que las exportaciones no han reaccionado, pero digamos la verdad, nosotros exportaciones diferentes a las manufacturas, a los minerales y a los petróleos, o sea, manufacturas y cosas así, nosotros exportábamos era fundamentalmente a Venezuela y Ecuador, y esos dos países están llevados por cuenta de la caída del precio del petróleo. Entonces, de tener unas exportaciones que en su mejor momento pudieron sumar 6 o 7 mil millones de dólares, pasamos el año pasado a unas exportaciones del orden de 3.000 y este año, ¿cuánto será? Si llegamos a 1.500 nos va a ir bien, porque antes del cierre de la frontera íbamos en 900 millones en Venezuela y alguito más o menos en unos 500, 600 hacia Ecuador. Ecuador ya colocó una salvaguardia del 40%, fue o 35%, no recuerdo, 45%, entonces ya digamos toda esa parte que era todo nuestro mercado preferencial para nuestras manufacturas ya también se ha vuelto, digamos, prácticamente inexistente en Venezuela, se ha reducido sustancialmente en Ecuador y todo eso nos lleva a la necesidad de encontrar nuevos mercados
en la Alianza Pacífico, en el NAFTA, en Europa, para poder reemplazar y poder tener elementos que nos jalonen la economía. Entonces, la situación, que ese reto que tenemos, ¿cuál es el panorama exportador y de inversión extranjera? Entonces, aquí tenemos uno de nuestros expertos en los temas de inversión extranjera de ProColombia. Vamos a ver si está de acuerdo con mi análisis. Si lo ve en serio, no está muy de acuerdo. Si lo ven saliéndose del salón, está en total desacuerdo. Entonces, mentiras, aquí está. Un buen amigo. Entonces, las exportaciones colombianas han sido históricamente concentradas. O sea, aquí este es un índice que se utiliza para medir la concentración, y la verdad que estos niveles mientras más concentrado está más cerca de 10, menos concentrado está más cerca de 0, por niveles por encima de 3 se considera muy concentrado. Y vemos la composición de las exportaciones por sector, y miremos cómo esta barra azul, que fundamentalmente era el sector minero, se convierte en un proceso de menos de 20 años en el factor preponderante de la economía colombiana. La participación de lo que es industria se reduce y lo que es agricultura también se reduce de manera sustancial. Entonces, claramente pasamos de ser una economía que hacia finales del siglo pasado estaba diversificándose sus exportaciones a una situación de un país con una estructura de comercio exterior típicamente petrolera. La verdad no sé para dónde apuntar, pero yo creo que yo alzo esto y él me lo pasa amablemente. Pero bueno, entonces, también algo que sí indudablemente generó la economía minera fue la diversificación de destinos de exportación de Colombia. Antes el 50% era Estados Unidos, hace digamos unos 15 años, en el 2014 es el 26%, y hay una gran cantidad de países, 61%, que están demandando nuestros productos. O sea, ya empezamos a conocer otros mercados. China se volvió un mercado importante para nuestros productos mineroenergéticos, por ejemplo. Entonces, la verdad fue que en 15 años, mientras las exportaciones mineras se incrementaron en 563%, las industriales se aumentaron en 175% y las agropecuarias casi que se mantienen iguales, pasan de 100 a 116, o sea, aumentan tan solo 16%. Entonces, evidentemente allí tenemos una dificultad grande. Entonces, ¿no lo lograste, Bernard? No, yo sabía. Bueno, entonces, con sectores que tienen encadenamientos bajos. Cuando uno mira, por ejemplo, el sector de hidrocarburos, entonces lo que uno encuentra es que, por ejemplo, la parte de remuneración al trabajo, que es lo que, digamos, el valor agregado que uno le introduce en el proceso de producción, es mucho menor al que puede tener un sector como el de edificación o el de obras civiles. Entonces, claramente allí, digamos, tenemos que es un sector que puede producir muchas divisas, puede producir muchos ingresos para el gobierno, pero que no genera, digamos, encadenamientos con el resto de la economía. Entonces, cuando uno mira diversos productos, como los agropecuarios, como los de manufacturas, como los de algunos otros, pues cuando uno los agrupa, lo que uno encuentra claramente es que nuestro sector agropecuario básicamente está flat, allí arriba a la izquierda. Nuestros sectores de manufacturas, digamos, tuvieron un gran auge en su momento hacia Venezuela, hacia Ecuador, y luego también se reducen de una manera importante, y el único que realmente muestra un gran crecimiento es el sector minero energético. Por favor. Y nuestras exportaciones, infortunadamente, de muy baja tecnología. O sea, la verdad que cuando uno mira qué porcentaje de intensidad tecnológica tienen nuestras exportaciones, cuáles son de alta tecnología, mientras que en América Latina el promedio es 5.3%, y algunos países como México ya llegan al 11%, y tenemos aquí México, tenemos, ¿cuál es el otro que tenemos aquí? Bueno, y la OCDE 11.4%,
pero México 12.9, perdón, Colombia está en 1.3%, o sea que realmente la incorporación de tecnología en nuestras exportaciones es muy baja. Y esto es muy importante porque esta mañana hemos dicho queremos ingresar a las cadenas globales de valor, pero la gran pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué oferta? ¿Con qué empresas? ¿Con qué empresarios? ¿En qué sectores? Y ese es un reto inmenso que tiene Colombia. Esto no es simplemente decir, ahora queremos exportar bienes intermedios. No, ahora el problema es qué productos y con qué tecnología los vamos a producir para que realmente podamos incrementar ese 1.3 y volverlo, digamos, algo mayor, por lo menos un 10%, como lo tiene México en este momento. Y seguramente nos dirán esta tarde que México tampoco se siente satisfecha con que sean solo el 10%. Pero bueno, uno tiene que ponerse metas volantes en este tema. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que aunque la tasa de cambio se ha venido evaluando, la reacción de las exportaciones sin combustibles ha sido muy mala y fundamentalmente, ¿por qué? Porque a mí esa parte me parece simpática que a veces los amigos del Polo Democrático y en cabeza del senador Robledo dicen, si ven, se han caído las exportaciones por culpa de los TLCs. No, no se han caído más gracias a los TLCs, porque donde se ha caído es básicamente en Ecuador y en Venezuela, que es lo que te jalona hacia la baja la caída de las exportaciones. O sea, nosotros tenemos acceso preferencial a una cantidad de mercados, pero todavía no conocemos esos mercados, todavía no tenemos oferta exportable para esos mercados y es el gran reto es generar esa oferta exportable, porque de lo contrario lo que vamos a tener es que no vamos a poder revertir a la velocidad necesaria esa caída en las exportaciones sin combustibles. O sea, es que una de las cosas claves que uno tiene que pensar acá es que para poder exportar productos diferentes a los mineroenergéticos o a los commodities, necesitamos poder importar materias primas sin aranceles, necesitamos poder importar maquinaria y equipo sin aranceles, necesitamos tener una logística y un régimen laboral compatible con tener unos costos adecuados para poder competir en los mercados. Y esos son el tipo de cosas que cuando nos referimos a la competitividad del país que tenemos que afrontar próximamente. Entonces, indudablemente, buena parte de la caída del valor de las exportaciones está ligado a la caída de los precios. Aquí vemos el petróleo, precio implícito ha caído 51%, incluso hemos aumentado la cantidad de petróleo exportado, pero se han caído los precios. Carbón ha caído 16%, productos como los derivados del petróleo, 38% han caído. Café es de los pocos que ha incrementado su precio y su cantidad, gracias a todo el tema de la renovación de los cafetales. Y en general lo que uno ve es una caída muy importante en el valor y muy pocos incrementos en las cantidades que compensen esa situación. Entonces, también nuestros socios comerciales, pues, y hay que decir la verdad en esto, a nosotros no vendíamos a Venezuela y Ecuador, a nosotros nos compraban para el precio que fuera, básicamente. Era una desviación de comercio a favor nuestra inmensa, muy favorable en su momento mientras que existió. Pero la verdad, tener una capacidad de mercadeo comercial importante, esa, digamos, tenemos que desarrollarla. Y por eso es que cuando uno va al World Economic Outlook del Fondo Monetario, nos dicen, mire, nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento de no más de 2-4% en las exportaciones de Colombia. Y eso es totalmente inadecuado, inaceptable para las necesidades que tenemos, porque nosotros necesitamos que las exportaciones crezcan por lo menos a 2 dígitos. Perdón. Evidentemente los retos en el sector exportador siguen asociados a los costos originados del transporte de mercancías y a la ubicación geográfica del grueso de la industria colombiana. Miren ustedes cómo el costo de exportación por contenedor
es del orden de $2.355, México 1.500, Latinoamérica en promedio 1.300. Y evidentemente hay unos temas gigantescos de transporte interior y manejo, pero que evidentemente solamente se resolverán cuando tengamos una infraestructura mucho mejor, pero también hay cosas como el manejo de las terminales, las autorizaciones de aduanas y los controles técnicos, el tema de preparación de documentos, que podríamos actuar sobre ellos y reducir rápidamente en un 10-15% este tipo de costos. Los flujos de inversión extranjera directa a la economía han aumentado considerablemente durante la última década, pero fundamentalmente atados al tema del comercio de minería y a los temas de inversiones en minería y en petróleo, y evidentemente a precios de $50 el barril o menos, esa inversión va prácticamente a desaparecer. Y eso es lo que ya empezamos a observar en el siguiente cuadro, la siguiente diapositiva. Donde vemos que, sigamos a la siguiente, por favor. Eso. Donde claramente lo que encontramos es una reducción importante en el primer trimestre, cae de 3.800 a 2.800. Creo que eso va a caer un poco más, pero digamos, si somos optimistas, en vez de 16.000 millones de inversión extranjera, vamos a tener 11.000 millones y posiblemente eso siga cayendo un poco por lo menos en el primer semestre del próximo año. Ahora, evidentemente los flujos de inversión ya se equilibran un poco más, ya empezamos a ver algo más en manufacturas de 24%, transporte y comunicaciones 11%, servicios financieros 12%, y ya petróleo y minas, que antes eran el 50%, se ubican alrededor de un 30%, en parte por su caída, pero igual también hay que decir que tenemos que el proceso de estimular otro tipo de inversión también se favorece en la medida en que ya no tenemos por lo menos unas condiciones cambiarias más favorables a este tipo de inversión en bienes transables. Entonces, analicemos en esta última sección, entonces, dado ese entorno, dado esa situación, esos retos que tenemos en comercio, las cadenas globales de valor. ¿Qué son las cadenas globales de valor? Es la fragmentación del proceso productivo en varios países y al interior de un mismo país. Hay procesos, implica unos procesos de especialización en la producción de ciertos bienes y servicios, una coordinación de cadenas de valor también y un mundo sin aranceles, un mundo sin precostos. Por eso es que, y siendo realistas, el doctor Juan José Chavarría hace grandes estudios y muestra cómo la estructura arancelaria de este país no favorece para nada la generación de exportaciones porque tenemos un sesgo antiexportador muy grande. Pero hasta el día en que resolvamos que podemos sacar un decreto que reduzca de 117% el arancel del azúcar a 70%, un crimen, vamos a exponer dramáticamente al sector azucarero, eso va a ser muy difícil. La economía política de este país hace que ese tipo de decisiones se tomen muy lentamente. Y por eso es que es tan importante el régimen franco y por eso es tan importante las zonas francas en este momento para poder atraer el tipo de inversión que va a permitir importar sin aranceles y sin costos toda una cantidad de productos que se puedan reexportar. Y por eso yo hoy en día soy un convencido que solamente en las zonas francas, solamente en el régimen franco en el próximo 5 o 10 años vamos a poder realmente incorporarnos, insertarnos en las cadenas globales de valor, porque mientras lo hacemos, las reformas arancelarias que se requieren, puede que pase bastante tiempo. Por más de que la ministra de Comercio y otros quisieran hacerlo mucho más rápido, pero la realidad política es que no los dejan. Entonces, en la literatura actual se diferencian diferentes cadenas globales de valor, unas que básicamente es simplemente un mercado de proveedores, de muchos proveedores y muchos clientes, con un grado de poca coordinación explícita y poco poder asimétrico, y se van conformando cadenas globales de valor que son diferentes, donde tenemos ya firmas líderes, donde hay proveedores, donde hay un proveedor clave,
y donde hay una serie de comercializadores que juntan, digamos, esas dos actividades, o donde ya hay firmas líderes en el mercado, donde hay unos proveedores que se encargan de hacer toda la relación entre la cadena de proveeduría y ese usuario final. Y ya las dos que ya implican mayores niveles de concentración, donde hay procesos, digamos, de integración vertical con la firma líder que elimina los proveedores relacionales o los proveedores claves y ya directamente está comprándole a empresas, a múltiples empresas en todo el mundo, y ya las que tienen una integración vertical total. Entonces, evidentemente en el mundo son muchas las que están en este estado, en el estado modular y en el estado relacional, y donde tendríamos muchas oportunidades para poder insertarnos. Sigamos. Hay muchos, en todos los sectores hay sectores que tienen más pasos en su cadena global de valor, otros que la tienen menos. O sea, hay sectores como por ejemplo bienes raíces, educación o minas que tienen muy pocos pasos, más o menos se calcula el promedio 1.5 en la cadena global de valor, mientras en el otro extremo, aquellos que tienen más fraccionado su proceso de producción son sectores como equipos de telecomunicaciones y televisión, vehículos automotores, metales básicos, textiles, máquinas, maquinaria y equipo, máquinas eléctricas, para dar unos solos ejemplos. Entonces, evidentemente, si nosotros pensamos en el corto plazo, sí, podríamos exportar muchos productos agrícolas, evidentemente, pero si queremos insertarnos en la cadena global de valor de esos productos agrícolas, probablemente vamos a tener que, digamos, asumir una serie de retos para poder proveer y poder hacer la transformación en términos, digamos, internacionales. Pero lo importante allí es que uno tiene que, si quiere meterse en estas cadenas globales de valor, tiene que empezar a pensar en la mitad hacia la izquierda, donde realmente están los procesos de fraccionamiento y donde realmente están las oportunidades para participar. Sigamos. Entonces, simplemente para dar unas cifras, el comercio intraindustrial entre 1985 y el 2010, en todos los productos en Asia pasó del 20 al 45%, mientras que en América Latina solo pasó del 10 al 20, ya estamos contando a México y a Brasil, que son los grandes líderes, nosotros mucho menos. Manufacturas, si ya no solo pensamos en todos los productos, sino solo en manufacturas, ese cambio en Asia pasó de 25 a 50%, mientras en América Latina solo pasó del 15 al 25%. O sea, esta es una región que en los últimos 10 años todos nos dijimos mentiras, dijimos que habíamos logrado el desacoplamiento con relación a la economía norteamericana, que estábamos felices, que ya sí teníamos una capacidad de tener una dinámica independiente, pero apenas cayeron los productos básicos nos dimos cuenta que el emperador posiblemente estaba desnudo y no hubo ningún niño que nos avisara: hey, apenas bajen esos precios, te vas a estrellar. Bueno, también ha evolucionado muchísimo el comercio en valor agregado, y ese es un proyecto muy bonito de la OMC con la UNCTAD, si no estoy mal, donde están mostrando cómo realmente quién es el que está produciendo el valor agregado, y se lo están mostrando a países como Estados Unidos, donde le dicen, ellos se quejan mucho del déficit que tienen con la China, etcétera, pero cuando van a mirar el iPhone, por ejemplo, solo el 3% del valor agregado está en la China, mientras un 40% que está en el diseño y la producción de ciertos productos claves del iPhone se producen en los Estados Unidos. Entonces, claramente aquí una de las cosas que hay que pensar es en ese proceso de fraccionamiento de las cadenas globales de valor, ¿dónde quiero estar? ¿Solamente en la parte de la maquila o voy a producir ciertos bienes específicos que van a incorporarse en esa cadena de valor? Entonces, yo no hablo en contra de las maquilas. Las maquilas pueden ser un primer paso interesante para conocer los mercados, para incorporarse. Pero si uno se queda en la maquila, se va a quedar con el 3% del valor agregado. Y lo importante es empezar a producir parte de esas piezas
y esos procesos que se dan en la transformación de los bienes que van a incorporarse en los diferentes productos. Entonces, ¿cuáles son los drivers de las cadenas globales de valor? Los drivers, o lo que jalona, llamamos los jalonadores de las cadenas globales de valor. Uno, la disminución de los costos de transporte, comunicaciones y logísticas. Para dar un ejemplo, en Estados Unidos en el año 74, los costos sumaban para algunas importaciones hasta el 30% del valor, los costos de transporte, comunicaciones y logísticas. Para el 2006, en el peor sector, en el sector donde costaba más, era 10%. Yo les digo a algunos de ustedes aquí, usuarios de las zonas francas, sobre todo los que pueden estar en el interior del país, ¿cuánto puede sumar el transporte, las comunicaciones y las logísticas en los insumos, en las importaciones que ustedes realizan en Colombia? ¿Alguien tiene una cifra? Entre el 6 y el 20%, o sea, pero tú estás aquí en Cartagena. Ah, bueno, ok, listo, sabes esa parte. Pensé que ya, pero entonces entre el 6 y el 20, mientras en Estados Unidos la peor de todas las líneas de producción tiene 10% de costos. O sea, claramente tenemos que hacer un esfuerzo importante en esa materia. Gracias, Bernard. Tenemos la eliminación de aranceles y suscripción de TLCs, han sido parte de los jalonadores de estas cadenas globales de valor, porque como dije, si yo voy a importar un producto para incorporarlo en un proceso de fabricación de un bien y luego tengo que exportarlo, si tengo aranceles, me maté, me morí. Pues no puedo tener aranceles en las importaciones de esos productos que están precisamente en un procesamiento. Entonces, claramente, mientras tengamos una estructura arancelaria con muchos productos con 5, 10 y 15%, es imposible que podamos ser parte de esas cadenas globales de valor, excepto en el régimen franco. En el régimen franco, en las zonas francas, sí vamos a tener la posibilidad de importar sin aranceles, de importar sin los costos, y nos va a permitir, digamos, posiblemente tener unas condiciones que nos facilite incorporarnos en esas cadenas. Por otra parte, está todos los temas de propiedad intelectual y cumplimiento de contratos. Aquí esto es absolutamente clave porque hay muchos fraccionamientos en el proceso productivo que solamente se dan es porque hay la confianza que donde se van a manejar esos productos se va a cumplir con las normas de propiedad intelectual. Si no hay la norma de propiedad intelectual y uno piensa que le van a fusilar su producto y no le van a respetar sus derechos sobre la propiedad intelectual, pues evidentemente no va ese inversionista extranjero, ese inversionista nacional no se va a poder insertar en la cadena global de valor desde nuestro país. Entonces eso se vuelve muy importante. Y temas de transferencia de tecnología y desarrollo de competencias laborales. Y esto es algo que hemos conversado muchas veces con Bernard, con Edgar Orlando, con otras personas, donde decimos las zonas francas no se pueden pensar solamente como un sitio con una serie de beneficios tributarios y aduaneros. Si lo pensamos así, estamos muertos, ¿sí? Porque eso es solo una de las patas que tiene que tener la oferta, digamos, que tenga las zonas francas. Las zonas francas tienen que tener una oferta, es como parque industrial. El 50% de los beneficios de una zona franca tiene que ser ese parque industrial que le permite a los usuarios de la zona franca poder economizar en economías de escala, en la logística, en el transporte, en las comunicaciones, en la formación de personal. Yo he visto algunas de las zonas francas que en Colombia ya están tomando pasos en eso para coordinar, por ejemplo, algunos de sus usuarios para reducir los costos de importación, exportación o de logística o de transporte hasta el puerto. También hay algunas que están montando universidades dentro de sus propias instalaciones para reducir los costos de formación de competencias laborales de la gente. Muchas veces las empresas además necesitan formación en competencias blandas, en que la gente lea y entienda lo que lee, ¿sí? O que sepa trabajar en equipo, o que tenga unos principios básicos del inglés o cosas de esas, y ahí es donde se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, estos son los jalonadores que se han visto en el mundo del desarrollo de estas cadenas globales de valor. Entonces, miremos, este es un cuadro muy interesante porque les muestra a ustedes, por una parte, la línea de abajo son las importaciones de bienes de capital
en el mundo, esto es el periodo año 62 hasta 2006, va aumentando de esta manera. La línea que sigue por encima es la importación de bienes de consumo, que va por acá. Y este es un problema, tenemos que cambiar el switch en Colombia. Si seguimos pensando que la solución al reto que tenemos de diversificación de exportaciones es seguir exportando solamente, no digo que no se exporte, solamente calzado, camisas, cosas de esa naturaleza que son puro para el consumidor final, estamos en esta línea de abajo de oportunidades. Por el contrario, cuando vemos la importación de bienes intermedios, encontramos que esta línea va por acá, por encima. Y que es básicamente en este momento alrededor de por lo menos el 50 al 60% del total del comercio mundial. Por eso es que es tan importante empezar a pensar en esas cadenas globales de valor, porque si no, no está fuera de la jugada, ¿sí? Está totalmente fuera de la jugada de donde se están desarrollando. Ahora, fíjense que aquí, evidentemente, la formación y consolidación de las cadenas globales de valor no ha sido tan fácil. Ha habido momentos en que han tenido, digamos, sus crisis en algunos periodos, pero ya, digamos, en general, tienen una tendencia, digamos, en los últimos 20 años, básicamente, de un incremento muchísimo más acelerado que el que han tenido bienes como maquinaria, equipo y bienes de consumo para el consumidor final. Entonces, evidentemente, allí es donde tenemos que empezar a observar, ok, ¿me quiero montar en el carro que va a 40 kilómetros por hora o me quiero montar en el carro que va a 120 kilómetros por hora? Pues, primero tenemos que tener la autopista para manejar a 120 kilómetros por hora y ese es el gran reto que tenemos, crear esas condiciones para que eso se logre. Evidentemente, dentro de un año estaré yo aquí sentado, escuchando al doctor Saúl, contándonos cómo es que vamos a hacer eso. Pero bueno, era para ponerlo nervioso y generarle estrés desde ahora. Muy bien. Entonces, me alegra mucho, gran selección la que hicieron para eso. Entonces, sabiendo dónde están, realmente dónde está el concentrado, el comercio de bienes, auxilio, ya. Vemos que América del Sur presenta uno de los niveles más bajos de integración en esas cadenas globales de valor. Encontramos que LATAM es más o menos 21% de participación de valor agregado extranjero en las exportaciones, mientras que si uno mira países desarrollados es del orden de 31%, o sea, o Asia 27%, o sea, muy superiores a lo que observamos en el caso de las exportaciones de Colombia o de América Latina. Ahora sí dice algo feo. Ya. Ahora, mientras los países asiáticos han logrado una profunda fracturación de la producción al integrarse a las cadenas globales de valor, América Latina prácticamente no aparece. Entonces, cuando uno mira lo que han logrado países como Taiwán, Singapur, Filipinas, Malasia, se observa que tienen una gran participación en la producción de cadenas globales de valor y muchas de ellas tienen una participación muy importante en la parte de adelante de esas cadenas globales de valor. Entonces, allí tenemos todas y cuando finalmente se logra que aparezca algún país latinoamericano, aquí aparece, seguramente Colombia pues aparecería mucho más abajo, no suma más del 20% la participación de la producción en las cadenas globales de valor de estos dos países. Sigamos. Auxilio. Entonces, ¿cuáles son las regularidades empíricas que muestran los países que han sido los grandes ganadores y los que han sido más exitosos en insertarse en estas cadenas globales de valor? Uno, han tenido una exposición previa al comercio exterior con eliminación o muy bajos aranceles, o sea, prácticamente han eliminado sus aranceles o lo son muy, muy bajos. Segundo, tienen como objetivo de un segmento del mercado basado en alguna ventaja comparativa.
qué ventajas comparativas podemos tener nosotros en alguna área específica donde queramos insertarnos. Tenemos que mirar dónde y de acuerdo a las diferentes cadenas globales de valor. Para dar un ejemplo, si queremos entrar a la parte de automóviles, entonces queremos entrar con algunos autopartes, tenemos que ver en cuáles autopartes tenemos realmente posibilidades, si es en frenos o si es en cualquier otro, en la silletería de los automóviles, en qué parte podemos realmente poder tener esa ventaja comparativa. Tenemos que acumular capacidades y uso de certificaciones para probarlo. Este es un mundo donde no solamente vale que uno diga yo soy capaz de hacerlo, mire mi producto. Uno tiene que tener el producto certificado, tiene que tener las certificaciones de calidad que son necesarias. Las certificaciones, además de trazabilidad, de que uno no usó productos que no vienen de países raros o que vienen en circunstancias de explotación de la mano de obra o mal manejo del medio ambiente. Todas esas certificaciones se vuelven críticas para eventualmente poder tener una relación de largo plazo en una cadena productiva. Tenemos que tener también capacidad de coordinar en una cadena logística. Eso se vuelve absolutamente crítico, porque si uno no cumple los tiempos, pues detiene a todo lo demás, ¿sí? Como cualquier ingeniero industrial que se respete sabe que en una cadena la capacidad productiva de una empresa es en su proceso más lento, ¿sí? Eso es lo que define. Lo mismo en una cadena de estas. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad de coordinación en una cadena logística, lo cual evidentemente hace que sea imposible que aquí incluso en Cartagena, si se ponen bravos los taxistas y deciden trancar la entrada al puerto, pues eso es una tragedia si uno está en una cadena global de valor. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir porque si no, no puede uno ser un socio confiable en este tipo de cosas. Seguir aprendiendo y mejorar capacidades una vez integrado a la cadena, la innovación. Los que entran en las cadenas globales de valor tienen que tener un compromiso de innovación permanente o si no, finalmente va a venir otro y dice, oiga, yo tengo un mejor producto que el que tiene ahí al lado. Entonces, evidentemente, los temas de innovación se vuelven críticos y todas estas ventajas son más fácilmente alcanzables, como les digo, en Colombia, en un esquema de zonas francas y parques industriales. Porque mientras logramos todos los demás cambios que se requieren, en particular en la parte tributaria y en la parte arancelaria, pues evidentemente va a pasar un tiempo, infortunadamente, y creo que eso genera una oportunidad única y feliz para las zonas francas de realmente tomar este liderazgo y aprovechar una situación especial que por razones no buscadas directamente, pero las tienen en este momento y además porque en este momento el país y el gobierno necesita de esas zonas francas para que puedan empezar a generar las exportaciones que requiere el país. En promedio, las empresas latinoamericanas son 20% menos propensas a introducir nuevos productos en el mercado, lo cual hace difícil su ingreso a cadenas globales de valor. Solamente las empresas innovativas, las que están presentando nuevas alternativas al mercado, son las que realmente tienen esas posibilidades. Cuando miramos porcentajes de las firmas que introdujeron un producto nuevo, encontramos que todas las áreas de las europeas, por ejemplo, están muy bien rankeadas. Perdón, pero un momentico, me salté yo estas acá. Entonces, aquí están muy bien rankeadas todas estas empresas de Asia y de Europa y solamente en el extremo derecho empiezan a aparecer las de América Latina. Ahora, aquí esto es un ejemplo. La industria automotriz se encuentra muy fragmentada, lo que posibilita precisamente esa inserción en las cadenas globales de valor. Sin embargo, fíjense cómo el grueso ya lo tiene acaparado Europa, el NAFTA y Asia, pero lo que está en amarillo son las posibilidades para otros países. Evidentemente, en todas partes hay todavía oportunidades de ingreso, digamos, a esa cadena global de valor. Y yo siempre he pensado, uno debería coger y organizar su sector de autopartes y decir, bueno, ¿dónde midamos eso creo que ya se ha medido, cuál es su nivel de productividad, su capacidad de tener productos de calidad certificados? Y nos vamos a ver cómo podemos armar alianzas, por ejemplo, con la industria mexicana. Ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a explorar.
Y pienso yo, y siempre he dicho, le he dicho a la doctora María Claudia Lacutir, que ese debería ser una de las grandes líneas, digamos, de buscar contactos comerciales, de proveer contactos comerciales concretos a las empresas para que empiecen a hacer esta búsqueda y se desarrolle, digamos, un plan de trabajo para ingresar a este tipo de cadenas. Hay otras de más baja intensidad tecnológica, por ejemplo, que logran una relativa fragmentación en su producción, por ejemplo, la cadena global de valor de Nutella, donde está concentrado en el Ferrero Group en Italia, pero donde tienen, digamos, proveeduría en todas partes del mundo. Nosotros, por ejemplo, en el tema del cacao, podríamos hacer cosas maravillosas. Entonces, para pensar en qué tipo, pero hay que producir el cacao que toca, en las especificaciones que toca, con las normas laborales y ambientales que toca, para poder ingresar. Pero lo que pasa es que cada vez que señores del Ferrero Group están vendiendo su producto, pues evidentemente están generando están posicionados en un nicho de mercado que les permite cubrir todos esos costos sin ningún problema. Ahora, cuando miramos la generación de ingresos de las multilatinas, se encuentra que está muy concentrado en algunos pocos países y en Colombia están subrepresentadas. Cuando miramos la procedencia del ingreso de las multilatinas, 36% viene de Brasil, del mercado brasilero. ¿Cuántas empresas colombianas están en Brasil? ISA y 2 o 3 más, Manuelita, 2 o 3 más creo. México, sí, todo el mundo dice México es una tragedia, es una pesadilla para entrar a México. Sí, pero indudablemente las cosas, los mercados buenos no son fáciles y por eso mismo la gente se establece en ellos. Por ejemplo, México es otra gran oportunidad. Chile, que es mucho más pequeño que Colombia, 12%. 8% ya, eso sí, nosotros tenemos varias de nuestras multilatinas están en Estados Unidos, 8%. Y Colombia aparece por allá de quinta, 5.5. O sea, Colombia todavía podría ser muy atractiva para atraer multilatinas que tengan base de operación acá en alguna zona franca, que atiendan el mercado interno obviamente, pero que usen a Colombia de base exportadora en esas cadenas regionales y globales de valor. Ahí es donde tendríamos, pienso yo, hay unas oportunidades interesantes en ese sentido. O sea, que no solamente se trata de coger a los que ya hay acá, sino mirar estratégicamente cuáles empresas no están acá, las atraemos, que sirvan de ancla, como se decía, o empresas que están buscando un reshoring en el hemisferio occidental, que vengan a Colombia, que puedan usar esto de base exportadora al NAFTA y por otra parte, que aprovechen el mercado interno. O sea, allí es el tipo de cosas que tenemos que estar pensando. Bueno, no voy a detenerme en esto. Obviamente aquí, miren lo que son nuestras zonas francas. El 75% de nuestras ventas todavía están en el mercado interno. Solo el 25% está a otros países, a otras zonas francas y dentro de la misma zona franca. Sin embargo, esa es la mala noticia. La buena noticia es que una cosa importante es que las que más dinámica han tenido no son las ventas al TAN, que son al territorio aduanero nacional, que es esta línea azul, sino las más dinámicas han sido a la misma zona franca, todavía muy pequeñas pero muy dinámicas. Eso es la generación de clusters. Una de las cosas que tenemos que pensar es cómo con una empresa ancla, pero cómo desarrollamos un clúster de proveeduría y de empresas que posiblemente estén en el mismo sector, pero que estén exportando a una misma cadena global de valor. Tenemos a otras zonas francas, que empieza a ser interesante también, y a otros países con una mucha mayor dinámica que el resto de las empresas exportadoras. Entonces, la buena noticia es que, la mala noticia es que la foto todavía deja mucho que desear. La buena noticia es que cuando vemos el movimiento, por lo menos el movimiento sí va en la dirección correcta y hay que imprimirle toda la dinámica que sea necesaria. Sigamos. Entonces, conclusiones. Sencillo. El reto es inmenso, pero son sencillas. El deterioro abrupto en los términos de intercambio del sector minero energético genera grandes retos fiscales y de atracción de inversión extranjera y diversificación exportadora al país. El sector exportador requiere más que la devaluación de la tasa de cambio para responder a la velocidad y cuantías requeridas
Y finalmente, una parte de la solución es insertarse en las cadenas globales de valor, pero en la actualidad ya mismo no son muchas las empresas y sectores para hacerlas. Y un gran instrumento para lograr hacerlo, evidentemente, es el régimen franco y las zonas francas permanentes que existen en el país. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando José, por su intervención. Siguiendo con nuestra agenda, invitamos a continuación al señor Heriberto Zazueta. El señor Zazueta, en la actualidad, es el director general de Global Consulting Hybrid Innovation Studio y presidente del